resto de tus compañeros si revisan la clase. Así que sé que me has dicho tu nombre antes, pero como en la pantalla veo Lira, siempre me quedo con Lira. Ya, la compañera preguntó cómo hacer el trabajo. La verdad es que para esta semana yo solo les pedí el punto 1 del trabajo, que tiene que ver con la descripción de la situación. ¿Cómo? ¿Cómo, Camila? No sé si fue Camila la que me habló. Bueno, puede que se haya mezclado un audio. Lo que les pedí para esta semana, les di una pauta de 3 puntos. Y para esta semana pedí solo el primer elemento, que es construir el relato. Después de construir el relato, y teóricamente yo se los voy a revisar, después de la construcción del relato hay otros 2 puntos que son para la parte final del trabajo, que tiene que ver con los elementos claves que ustedes tomaron de ese relato para hacer el diagnóstico. Por tanto, si dentro de su relato no están los elementos claves que después van a definir, ahí va a haber un descuento de puntos, y si están dentro del relato van a tener el máximo puntaje. Y después expliquen 3 elementos desde el trastorno alimentario que están describiendo que pueden afectar la nutrición de la persona. Entonces, más que un tratamiento, voy a plantearlo bien en bruto. Si yo tuviera un caso de desnutrición grave, ¿qué efecto a corto, mediano, largo plazo tiene la desnutrición grave? ¿O qué elemento a corto, mediano y largo plazo tiene la obesidad mórbida? Y eso es desde su aporte. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de pica, de anorexia o de bulimia o de atracones, ¿qué elementos a corto, mediano, largo plazo podrían tener en su vida? Más que dar un tratamiento propiamente tal. Ahora, si ustedes dentro del trabajo quieren dar 1 o 2 consejos, se va a valorar el esfuerzo, pero no está dentro de la pauta de evaluación. No sé si te logré explicar Sí, la consulta. profe, sí, me quedó más claro, muchas gracias. Ya, Y con respecto a como al diagnóstico a corto, mediano, largo plazo, igual puede ser tanto físico como psicológico, por supuesto. O sea, pero tiene que ser así de la paciente y, por ejemplo, en su entorno familiar o social, igual se debe incluir. lo que pasa es que en la descripción del problema yo les pedí que incluyeran elementos sociales y del ambiente y familiares, porque son los criterios de diagnóstico que tiene el DSM-5. Entonces, a ver, voy a plantearlo de una forma más específica. Si alguien sufre depresión, no solo está mal esa persona, si vive en pareja probablemente esté mal, o la pareja tenga que dar apoyo, su familia probablemente baje su nivel en el ámbito laboral. Por tanto, eso va en la descripción. Ahora, a nivel de efecto a corto, mediano y largo plazo, en el ámbito de nutrición, no sé, más que no sé, ahí sería un análisis más profundo y no sé si es exigible para este tipo de trabajo. Ahora, si alguno de ustedes tiene esa capacidad de extrapolación, bienvenido sea. Y en Ay, ok. relación, ya, Muchas gracias, profe. ya, perfecto. Ojalá les haya quedado más claro. Si tienen alguna otra pregunta, consulta, Profe, sí, Nayade eh, o Nayi, no sé, Nayaret, pero Nayar, déjelo ya, en Nayi nomás. ya.
la entrega del trabajo decía jueves 6 de agosto. Sí. Pero, Em, sí, dale, ¿se perdón. entrega, ¿se entrega hoy o se puede entregar el resto de la semana? Como me demoré en la construcción de la pauta y no se la entregué a tiempo, tampoco les puedo exigir lo mismo, así que lo dejamos la vez pasada hasta el día sábado. Ah, ya. Gracias, profe. Recuerden los que van entrando, poner su nombre y presente para que después no haya dificultades si es que me exigen su asistencia, o sea, que me exijan comprobar su asistencia a clase. Buenas tardes, Alison. Ya, perfecto. Si no hay más preguntas, vamos a partir con el contenido de la clase de hoy, que básicamente tiene que ver con un poco una bajada a la realidad del trabajo en conjunto que les va a tocar hacer a las nutricionistas, psicólogos, enfermeras y a todos los trabajadores de la salud cuando hablamos de atención primaria, que es probablemente el primer ámbito de inserción laboral de la mayoría de las personas que nos especializamos en alguna área de la salud. Así que hoy día vamos a trabajar con eso porque tiene mucha mayor relación con su futuro laboral. Ahí la pauta. Ya. Parto de la base que se está viendo el PPT, el PowerPoint. Ya. Como les dije, vamos a trabajar el ámbito donde probablemente desarrollen sus primeras experiencias laborales. De hecho, lo digo porque hasta hace 2 años y medio atrás, a esta altura, yo como les he dicho, trabajo en un colegio, yo nunca vi una nutricionista fuera del CEFAM o de un box de atención. En la actualidad, sé que las nutricionistas usan un uniforme rojo y que están haciendo... Morado. Morado. No, yo soy terrible, yo veo colores primarios, mi pareja me reta siempre. Yo veo verde y ella me dice cómo es esa esmeralda. Pero si tienen... Yo hubiese dicho color conchevino, la verdad. Yo lo veía medio color vino. Pero si es morado, Sí. yo soy bien cegato. Ya. Gracias, Alison, por la aclaración. Ese uniforme morado lo he visto porque ha ido al colegio. Y las chiquillas han hecho, porque son 2 estudiantes, o sea, no 2 estudiantes, 2 egresadas de nutrición, muy jóvenes que están haciendo muchos talleres de nutrición saludable en el territorio de Nueva Aurora, y por eso van mucho al colegio y trabajan con distintos grupos, incluidos los profesores que tenemos en general una alimentación bastante mala. ¿Esto por qué? Y ahora va a venir la explicación de por qué ha cambiado totalmente o radicalmente su forma de trabajar, que antes estaba muy basado en la atención 1 a 1 y que ahora se basa mucho en la promoción de salud, y por eso el tema hoy día son grupos y salud. Y eso implica, por lo tanto, un trabajo muy interdisciplinario con enfermeras, con psicólogos, manejando conceptos de la salud mental, que les va a ayudar a ustedes a futuro. En primer lugar, esto nace de un programa de salud mental que viene del 2001, el segundo programa es del 2010, pero que ahora es parte del Programa Nacional de Salud. No es solo, o no solo tiene relación con
que uno podría asociar con el psicólogo, que es salud mental, o con el médico, psiquiatra, neurólogo, sino que esto tiene que ver con todas las formas de entender la salud. Y en primer lugar, se entendió de que la atención individual ya no corría, o no es el foco principal de los CEFAM. Los CEFAM son centros de salud familiar, los antiguos consultorios, y la idea de que el CEFAM a consultorio no solo sea un cambio de nombre, sino que tenía todo un significado en la forma de administración y de trabajo en salud. En ese sentido, pasa a ser más relevante otros elementos que tienen que ver con la promoción y la prevención en salud. La promoción entendida, por ejemplo, con el desarrollo o con el énfasis en estilos de vida saludables, y la prevención entendida como el evitar que la población o grupos de la población se exponga a factores de riesgo determinados, por ejemplo, el consumo de alcohol o de otras drogas, el consumo, en su caso, probablemente de dietas muy ricas en carbohidratos y azúcares y no equilibradas. En el caso de la salud mental, presencia de violencia intrafamiliar, o estar en presencia de abuso sexual. En el ámbito, por ejemplo, que trabajan las terapeutas ocupacionales, cuando adultos mayores viven en departamentos muy pequeños y tienen escasa movilidad, si no se les generan rutinas, pierden la capacidad de hacer ciertos movimientos, lo que reduce su movilidad, lo que termina generando adultos postrados con muy bajo nivel de salud, y así, una serie de temas. Ahora esto no lo hace la gente porque es buena onda o porque en algún día maravilloso nació soleado y los que generan o arman nuestras políticas públicas de salud se volvieron buenas personas, sino porque ahorra dinero. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada dólar invertido en prevención o promoción en salud ahorra entre 12 y 8 dólares de atención. O sea, es mucho más caro atender a una persona obesa que hacer talleres en los colegios, que disminuya el sentido o la idea de la posibilidad de que esos niños tengan mala alimentación y que finalmente caigan en la obesidad. Por eso se hace esto. Entonces, tenemos que cambiar la atención individual y pasar a 4 ámbitos que tienen que ver un trabajo muy mancomunado con la comunidad, porque hay que disminuir los distintos estigmas que existen en la sociedad, respetar los derechos humanos, aumentar la participación. De hecho, cuando ustedes trabajen en un CEFAM, los CEFAM todos los años invitan a hacer cuentas abiertas y diagnósticos participativos. Entonces vamos los representantes de las juntas de vecinos, van los representantes de los colegios, como es mi caso, van bomberos, carabineros, hasta asociaciones de usuarios, incluso personas que van pasando y quieren entrar. Están en todo el ámbito de participación social. Y eso, en general, se lo encargan a los profesionales más jóvenes, entendiendo que si ustedes egresan van a ser el profesional más joven, le van a pedir mucho trabajo en relación a la comunidad. En segundo lugar, mucho trabajo con la familia. Voy a poner un ejemplo quizás cortado con machete, pero que tiene que ver con su ámbito. Si, por ejemplo, yo viviera con mis papás cuando era más pequeño, vivía con mis papás y tengo 2 hermanos. Y mi hermana tiene un problema de obesidad. Si mis papás mantienen la misma dieta y siguen alimentándolo igual, por mucho que mi hermano y yo mantengamos un peso relativamente normal o ellos mantengan un peso relativamente normal, si no ayudamos y no cambiamos la dieta todos, probablemente mi hermana no pueda eliminar su problema. Eso en todos los ámbitos de la familia. Si no hay apoyo o no se desarrolla la herramienta a nivel familiar para ayudar a las personas con algún tipo de enfermedad, es muy difícil que sane esa enfermedad. Y la familia ustedes lo pueden cambiar por otros conceptos como grupo de apoyo primario, qué sé yo, por su edad probablemente es más influyente su grupo de pares que su familia. Entonces, grupo de apoyo primario. O familias amplias, familias estrechas, dependiendo de la edad en que uno tiene. La atención en salud, entonces, se transforma en una detección precoz de los problemas, detección de factores de riesgo de los problemas, más que de atención propiamente tal. La atención en salud, sobre todo a nivel primario,
la idea sería atender la menor cantidad posible de casos y trabajar todo momento en el territorio. De hecho, los CEFAM, que funcionan bien, tienen jornadas, de hecho tienen días de territorialización y voy a irlo explicando poco a poco. Y también entendiendo que hay muchas personas que por años de por así decirlo, malas prácticas, no en salud, sino en su vida diaria, necesitan rehabilitación. Y eso tiene que ver con apoyo psicosocial, educación en desarrollo de habilidades, inserción sociolaboral. De hecho, no hay CEFAM que no tenga un asistente social que tiene línea directa con el asistente social de la UMIL, porque un adulto mayor que logra ser rehabilitado por las terapeutas ocupacionales para que pueda hacer, por ejemplo, ver si hay trabajo para ser conserje. Ese trabajo mancomunado les va a tocar hacer a ustedes. De hecho, al colegio, el año pasado, en los 2 últimos años, por ejemplo, en nutrición, primero fueron a hacer un control de salud a los adultos, posteriormente fueron con parte del EMPA, que es el examen preventivo para adolescentes, examen médico preventivo adolescente EMPA, y detectaron a los chiquillos que, bueno, distintos problemas. Habían psicólogos para detectar problemas psicológicos, habían médicos para ver problemas en la curvatura de la espalda, problemas en los dientes o en los ojos, que son como temas que siempre son fáciles de ver, y había nutricionistas para ver el tema de la masa corporal, y posteriormente a hacer esa detección temprana, fueron a hacer talleres especializados con ciertas familias, con ciertos niños que tenían mayores factores de riesgo hacia la obesidad o, por la otra parte, hacia el bajo consumo de calorías que está llevando a índice de masa corporal medianamente peligrosos por el bajo consumo de alimentos. Entonces, el discurso institucional, para que ustedes puedan hacer eso, para que los psicólogos puedan hacer eso, los médicos, las enfermeras, tuvo que haber un cambio en el discurso. Ya no se trataba con atender a todas las personas. Porque, como les dije, el modelo biomédico, el que sana enfermedades, es muy caro. No nos alcanza la plata en Chile y en casi ningún país. Si nosotros nos dedicáramos solo a atender enfermedades, tendríamos uno de los sistemas de atención de salud más caros del mundo. Por tanto, hay que prevenir el riesgo de aparición de enfermedad y por eso está el cambio al modelo biopsicosocial, entendiendo que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es la generación de habilidades, desarrollo de competencias y desarrollo de grupos de apoyo que nos permitan, tanto en el ámbito social, entendiendo desde la familia hasta redes sociales, pasando por lo psicológico, que tiene que ver no solo con la herramienta a nivel individual, sino con herramientas en grupos primarios de apoyo que nos permitan mejorar cuando tengamos crisis de la vida diaria, y herramientas individuales que nos permitan evitar factores de riesgo. O sea, por ejemplo, todas esas campañas de prevención del abuso sexual, donde a los niños de prebásica se les enseña a diferenciar sus emociones, está dada por la idea de que si los niños saben diferenciar emociones, saben si están tristes, asustados, con alegría, pueden identificar la sensación que le produce una persona, y los niños son muy perceptivos y cuando una persona en general les quiere hacer daño tienden a darse cuenta muy rápido. Entonces se busca que los niños, al conocer sus emociones, puedan evitar exponerse a situaciones de riesgo. Y así, o sea, el modelo biopsicosocial implica que la salud es un concepto mucho más amplio y que implica trabajos muy distintos a la sola curación de la enfermedad. No es la idea de solo ver pacientes o gente con mucha sobrepeso o gente con bajo peso en el caso de la nutrición, sino que tiene que ver con la idea de generar estilos de vida saludables que van más allá simplemente de cuántos kilos de más o de menos tengo en una pesa, sino que tiene que ver con una forma de relacionarme conmigo, con mi ambiente y con mi cuerpo distinta. Por lo mismo, y esto es muy triste, en Chile hablamos de determinante de la salud, que básicamente implica que hay elementos estructurales en nuestra forma de ser sociedad que hace que hayan personas que bajo la misma enfermedad los efectos sean más duraderos y cuando hay consecuencias a largo plazo estas sean más graves que en otras personas. En palabras más simples, hay ciertas condiciones muy asociadas a la pobreza que dice que básicamente
si una persona con mucho dinero en Chile se enferma, por ejemplo, de cáncer, su pronóstico es mejor, los efectos del cáncer probablemente sean menores y a largo plazo los daños causados por la terapia sean mucho menores que los que tendría alguien pobre, que su pronóstico en general es peor, que lo pasa mucho peor en el tratamiento y probablemente los efectos a largo plazo sean peores. Eso no quiere decir que las personas con altos niveles socioeconómicos en Chile no se mueran de cáncer, por ejemplo, sino que al mismo cáncer, yo pongo el porcentaje de gente que se muere de altos recursos socioeconómicos y pongo el porcentaje de gente con bajos niveles socioeconómicos que se muere y la cantidad de muertos en ambos niveles socioeconómicos se dispara con la gente pobre. Los niveles de efecto por la quimio y la radioterapia, por ejemplo, son mucho peores en la gente de más bajos recursos. Y los elementos a largo plazo también. Ahora, ¿cuáles son algunos de los determinantes de salud? Uno de los más tristes en Chile, más terribles, es que el 51,2% de nuestra población tiene un determinante de salud negativo, es decir, es mujer. En Chile, la mayor parte, o sea, si un hombre se enferma de algo y una mujer se enferma de algo, el pronóstico, los síntomas y las consecuencias a largo plazo son mucho peores para las mujeres que para los hombres. Y no porque los hombres seamos más sanos o tengamos una situación de superioridad, sino por la cantidad de ingresos económicos que recibimos y la autonomía en las decisiones que nos da la ley. Primero es ser mujer, nivel socioeconómico, la comuna donde vivo, o sea, si alguien se enferma de cáncer o tiene sobrepeso, para poner otra enfermedad, si tiene sobrepeso, providencia, hay una alta probabilidad de recuperación de baja de peso y de recibir una excelente atención de salud. Si la persona con sobrepeso vive la legua en Santiago, probablemente su situación sea grave, no se recupere y las consecuencias mediano y largo plazo sean mucho peores para esa persona. Entonces tenemos nivel socioeconómico, comuna, género, edad, o sea, para los niños y para los adultos mayores enfermarse es muy caro y tiene muy mal pronóstico en comparación a los adultos. Y también pertenecer o no pertenecer a pueblo originario, o sea, si eres mujer, eres pobre y eres mapuche o aymara, probablemente tu pronóstico en relación a las enfermedades sea mucho peor que en el caso de un hombre, qué sé yo, el hijo de Andrónico Luxis que tiene 31 años y qué sé yo, gerente general de alguna empresa. Eso implica que como sabemos que hay determinantes en salud que no podemos cambiar, básicamente ustedes no pueden cambiar la pobreza en Chile, ni yo puedo, ni nadie puede, de una forma individual, pero tenemos que tomar en cuenta esos elementos, generamos grupos prioritarios de atención y por eso pasamos a hacer y hablar de salud familiar. Porque como sabemos que el sujeto de forma individual no tendrá las herramientas porque la familia no tiene el dinero, porque vive en una comuna con escasos centros de salud, hay comunas en Chile que el hospital más cercano está a horas de distancia en helicóptero, o sea, en auto es mucho peor si es que no se corta el camino, es el tipo de salud que tenemos en Chile. Tenemos que potenciar las habilidades de la familia para los cuidados, por ejemplo, de un enfermo postrado. Si hay una persona postrada en cama, una comuna rural de la 11ª región, básicamente esperar que un médico o una enfermera llegue a hacerle ejercicio de activación, una utopía. Entonces lo que mejor podemos hacer es enseñarle a la familia que cuida a esa persona postrada herramientas para que ellos hagan ese ejercicio y que la persona no le salgan escaras, no tenga complicaciones dentro de su enfermedad. Hablamos de modelo comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento principal es la territorialización. Eso es decir, conocer tu territorio. Probablemente, o más que probablemente, hay comunas donde hay mayor nivel de pobreza, hay menor nivel de pobreza, hay comunas donde la drogodependencia es un problema y otras comunas donde, a pesar de que la población tiene drogodependencia, el problema mayoritario es la diabetes. Hay otras comunas, sobre todo de ingresos más altos, donde la atención geriátrica es muy relevante, por tanto, conocer tu territorio, conocer las enfermedades que hay en ese territorio y la priorización de recursos se vuelve demasiado relevante.
Y por último, para pasar la parte de los niveles, desde el discurso institucional, hablamos que la inclusión de los familiares y los usuarios como elementos esenciales de su proceso de tratamiento es lo básico. O sea, ustedes no van a tratar, voy a plantearlo así, a un niño con diabetes, con resistencia a la insulina. Ustedes van a tratar a una familia que tiene ciertos patrones de dieta que están ayudando, mejorando los problemas de base que tiene ese niño. Y ese cambio de la forma de afrontamiento del problema también cambia las herramientas con las cuales lo afrontamos. Entonces la estrategia de salud de Chile implica una serie de cosas que normalmente no se tomaban en cuenta para hablar de salud. Y tiene que ver, por ejemplo, con el respeto a los derechos humanos. Hay un respeto a la salud en general, pero también tenemos que respetar la cultura local. Uno de mis mejores amigos de la universidad se fue a Quellón, partió siendo psicólogo y ha sido muchas veces el director subrogante del CEFAM de Quellón. Y él me comenta, cuando nos juntábamos bueno, en pandemia no nos hemos podido juntar, pero hasta el año pasado de repente conversábamos. A veces viajaba al centro de Chile, como dice él, y allá tienen contratado a un machi, a una machi, ¿verdad? Porque para trabajar con las comunidades mapuche, ella es como el nexo y traduce el lenguaje de medicina occidental, el lenguaje que pueden entender esas comunidades y viceversa. Lo que ella hace es hacer talleres para la gente que no, o que no recuerda, o que no sabe, o que no acepta su pasado indígena. Le enseña en talleres medicina tradicional mapuche, le enseña la forma de alimentación que tienen, le enseña sus ritos, y esos talleres se hacen dentro del CEFAM. El respeto a la cultura local, los aymaras, por ejemplo, en el norte, los Rapanui en Isla de Pascua, incluso culturas juveniles, se ha vuelto un tema de ejercicio laboral muy importante para cualquier profesional que trabaje en la salud. Entonces no se sorprendan en sus primeros meses de trabajo que los manden a organizar el Día del Niño el 8 de agosto, porque, por ejemplo, el año pasado, el CEFAM había un stand de salud mental, había una nutrición saludable, había otro de reactivación para adultos mayores, organizado con la comunidad y los profesionales. O sea que su ejercicio profesional va a ser mucho más complejo de lo que probablemente parece en este momento, porque habrán labores que uno medio broma, medio en serio lo dice, pero implica llamar mucho por teléfono, generar mucho mail, ir y acercarse a las comunidades, y eso a la junta de vecinos, a los clubes deportivos, porque el concepto de salud cambió y su trabajo que realizamos todos los profesionales de salud también cambia. Se pide, por ejemplo, un respeto importante a la diversidad, o sea, esto aprendí que cambió primero en los colegios antes de que cambiara en salud. Me acuerdo que hace un tiempo nos pedían hacer en salud, hacer talleres en relación a la identidad sexual. Le preguntamos a los estudiantes de los colegios si les interesaba y los estudiantes de los colegios se rieron de nosotros desde salud, porque nos decían, pero si alguien es gay, si alguien es lesbiana, si alguien es de alguno de los distintos grupos de la comunidad LGTB, más a nosotros no nos interesa, están aceptados. Probablemente muchas veces la diversidad es mucho más aceptada por los jóvenes y los niños que por los adultos. Hay otro criterio de equidad, es decir, que debe haber universalidad, accesibilidad y continuidad de cuidado. Ahora, ¿cómo eso se logra en comunidades rurales? ¿Cómo eso se logra cuando hay familias que no tienen dinero para pagar una micro para llegar al CEFAM? Implica un trabajo territorial, el desarrollar habilidades dentro de la comunidad para que su presencia sea más de monitoreo que de acción constante, porque si no, no hay ni una persona en el mundo, no hay nutricionista en el mundo que pueda hacer 30 visitas diarias a distintas casas para ver si están o no siguiendo la dieta. Mucho más fácil generar herramientas, por ejemplo, hay CEFAM que utilizan familias como apoyo, otros que utilizan informantes clave, que le llaman trabajadores sociosanitarios, que los apoyan en el trabajo que realizan.
Y por supuesto la priorización de grupos vulnerables, que en Chile es muy triste nuestra realidad, como ya dije, más de la mitad de la población es un grupo vulnerable solo por su sexo, que son las mujeres, pero tiene a los niños como grupo vulnerable, a los ancianos como grupo vulnerable, a los jóvenes como grupo vulnerable, a los pueblos originarios como grupo vulnerable. Es decir, al final los no vulnerables son adultos, hombres que no reconocen su pasado indígena, que van entre los 29 años, que es el término de la intervención del INJU, hasta los 45 años, lo cual probablemente no sea más del 5 a 10% de la población, y que haya terminado o que tenga estudios superiores, sean estos profesionales o técnicos. No es mucha la población no vulnerable en Chile, lo que habla muy mal del sistema socioeconómico que hemos creado. También se habla de un bienestar psicosocial, en el sentido psicosocial que les dije al principio, de toda la población. Eso implica no trabajar tanto en la enfermedad y sí mucho en la promoción en salud. Promocionar formas saludables de relacionarse, no solo en relación a la dieta, sino en relacionarme con los otros y con el medio ambiente. La comunidad como principal actor, es decir, entender y trabajar mucho en redes sociales, lo que implica mucho llamado por teléfono, muchas reuniones, que ustedes dirán, probablemente a mí me preparan mucho para un trabajo clínico que en la práctica van a tener que realizar, pero no tanto como creen, y sí realizar mucho más trabajo territorial. Y finalmente la responsabilidad intersectorial, es decir, que la salud no solo implica el CEFAM, sino que, por ejemplo, implica la educación, implica los programas del Tribunal de Familia, implica la Oficina de la Niñez, la Oficina de la Mujer, la Oficina de los Pueblos Indígenas, porque la salud es un concepto, desde una mirada psicosocial, mucho más relevante que la sola ausencia de enfermedad. Y eso implica desafíos de cómo ustedes van reconvirtiendo lo que van aprendiendo en su carrera para su ejercicio profesional posterior. En la práctica, que es más o menos lo mismo que le acabo de decir, implica trabajo con las comunidades, con y en las comunidades. O sea, aquí hay una cantidad de material increíble. Por ejemplo, la idea de participación. Si ustedes le dicen a una persona, elija el color de la banca que vamos a poner en la plaza y le damos a elegir entre blanco y negro, eso no es participación. La participación implica la responsabilización de las comunidades, implica el empoderamiento y el darle la capacidad de uso de recursos y de fiscalización del uso de esos recursos. O sea, un trabajo mucho más integral. La territorialización de la intervención, que ya le he dado algunas pistas, pero para poner un ejemplo más claro, el CEFAM, que está al frente del colegio, literalmente al frente, tiene 3 territorios a su haber. La Municipalidad de Viña ha definido una serie de territorios y el CEFAM de Nueva Aurora trabaja con el 10, el 11 y el 12. Y cada uno de esos territorios tiene diferencias. El 11 es donde está la mayoría de los colegios y por tanto ahí trabajan con población infanto-juvenil. Pero el 10 hay mucha presencia de adulto mayor y por tanto la enfermedad y los trabajadores que están en ese nivel son distintos. Otro ejemplo de otro CEFAM que conocí es, por ejemplo, el CEFAM de Olmué, donde ellos tienen 2 territorios que son más o menos lo que podríamos decir la ciudad, y un tercer territorio que tiene que ver con la ruralidad en Olmué, que para mí ya Olmué es rural. Entonces, la ruralidad en Olmué implica que solo hay postas rurales donde van por mediodía, una vez a la semana, un grupo de profesionales a trabajar y las distancias son gigantescas. Por tanto, si no tienen informantes claves sobre el territorio, sobre las personas que están enfermas y no pueden asistir ese día al CEFAM, podría morirse gente. Antiguamente se moría, en la actualidad no, porque han desarrollado la habilidad en la comunidad que le informe con tiempo para que puedan hacer visitas domiciliarias a los expertos en las distintas áreas de la salud. Eso implica fortalecimiento de vínculos institucionales e institucionales, o sea, con colegios, con los distintos órganos del Estado, con juntas de vecinos, con clubes deportivos, pero también no institucionales, que en general tienen que ver con agrupaciones de usuarios y agrupaciones de familiares. A su vez, y esto probablemente sea donde más van a tener que desarrollar herramientas, manejo de intervenciones grupales. Van a tener que aprender a trabajar en grupo y no con una persona, sino con 15 o 20.
lo que implica un desarrollo de habilidades que en general casi ningún profesional se las desarrolla, pero que le exigen en el trabajo. O sea, los psicólogos casi no nos hacen talleres de trabajo grupal, he sabido que los terapeutas ocupacionales tampoco. En su caso, Vila Maya no vi que hubiese un ramo en relación a intervenciones grupales, pero cuando tengan que pararse enfrente de un grupo de adolescentes de 15 años de primero medio o segundo medio, hablar de nutrición, van a tener que utilizar herramientas de este tipo. Ahora, todo esto se basa en la teoría del estrés psicosocial, que lo he hablado un poco en las clases anteriores, que implica que todos los seres humanos, todos, no hay una sola persona que no pase con eso, que es un estresor. ¿Qué quiere decir esto? Una crisis, quedar sin empleo, terminar con la pareja, la muerte de un familiar, entregar el trabajo de psicología de aquí al sábado, lo que ustedes se imaginen. Hay personas que tienen ese estresor y muchas veces tenemos estrategias de afrontamiento que nos permiten afrontar la muerte de un familiar, la entrega del trabajo, la pérdida del trabajo, de mejor o peor manera. Entonces, lo que se busca desde salud es mejorar esa estrategia de afrontamiento con intervenciones grupales y con psicoeducación. Pero hay veces en que ni toda la psicoeducación, ni toda la intervención grupal, ni todo lo que yo me he podido formar como persona, me da solución a este estresor. Y ahí necesito el apoyo social percibido, o sea, tener un grupo de amigos, mi familia, un grupo de pares, que sea capaz de sostenerme en el momento de crisis en que yo no fui capaz de encontrar solución, que me dé herramientas, qué sé yo, si me quedé sin trabajo, tener un par de amigos que me digan, mira, por aquí trabajo, que me pueda ayudar en la búsqueda del trabajo, si terminé con la pareja, claro, que no me lleven a tomar y quedar intoxicado con alcohol, sino que sean capaces de escucharme, sostenerme, aguantarme en los momentos de debilidad para permitir reconstruir y superar esa situación. Lo mismo, tener un grupo de amigos que me ayude en situaciones, qué sé yo, el trabajo, tener un buen grupo de trabajo que nos dividamos las tareas y salga bastante rápido y que no sea un elemento de mayor estrés en la entrega, y así, sucesivamente. Bajo este modelo es la idea del trabajo comunitario, o sea, que las personas tienen herramientas, que estas herramientas se pueden potenciar, pero que hay ciertas situaciones en la vida que la mayor cantidad de herramientas me va a permitir afrontar, y que ahí necesito que el grupo tenga desarrollado herramientas y que no sean, en contrapartida, un elemento de riesgo, qué sé yo. Probablemente en mi época universitaria, si yo hubiese terminado con alguna pareja significativa y hubiese estado mal emocionalmente, mi grupo de pares, en vez de ser una ayuda, hubiese sido un elemento que hubiese empeorado mis síntomas a partir del consumo agudo de alcohol. En la actualidad, mis amigos han madurado y probablemente serían un muy buen apoyo en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas vayan al CEFAM? Y esta va a ser la última diapo por hoy día. La animación es muy lenta, pero básicamente lo que les expliqué. Para el modelo de salud familiar, cuando existe una situación de quiebre, no es individual. Cuando tienen un niño que se descompensó porque el azúcar le subió como a 150, en el colegio hemos tenido niños de 8 años que tienen resistencia a la insulina, tenemos un niño que tiene, ¿cómo se llama? Creo que el nombre técnico es bozo, puede que alguien me corrija, que es cuando tienen diabetes y tienen como una marca media negra en la parte de atrás del cuello. Cuando un niño se descompensa, por ejemplo, por azúcar, hay una situación de quiebre que no es solo individual, es familiar. La mamá se preocupa, los compañeros de curso se preocupan, los profesores casi les da ataque de pánico. Por tanto, es una situación de quiebre importante. Las familias, con sus pocos conocimientos o con sus muchos conocimientos, definen el problema. Probablemente si en mi familia hubiese un problema de salud mental y me piden ayuda a mí, yo les voy a poder ayudar a definirlo bastante bien porque soy psicólogo. Pero si en mi familia hubiese un problema en el ámbito más específico de la nutrición, solo con mirar mi alimentación diaria probablemente sea el peor
el peor ubicado para dar consejo o para poder definir bien qué problemática está teniendo. Las familias tendrán más o menos herramientas para las distintas situaciones de quiebre. Hay una generación, por tanto, de estrategias de subsistencia, y si esa estrategia es adecuada, los problemas se solucionan. Si no es adecuada, el problema no es resuelto y la situación de quiebre vuelve a alimentarse, vuelve a crecer y entonces hace crisis. Y ahí es cuando se utilizan las redes. El amigo del amigo, el conocido, no, mira, mi prima pololea con una nutricionista y a lo mejor ella nos puede explicar qué pasa cuando un niño tiene sobrepeso, qué sé yo. El mejor amigo de mi sobrino es psicólogo, entonces él nos puede decir, puede dar una idea porque veo media decaída a mi hijo ahora que no está yendo a clase y así. Vamos a las redes sociales. Y nuevamente, como las redes sociales en general tienen más herramientas que las propias familias, permiten redefinir el problema nuevamente. Eso permite generar nuevamente estrategias. Y si el sistema de apoyo es competente, el problema se va a solucionar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando no, es cuando entramos a los centros de salud. Y eso lo vamos a ver la próxima semana que pasa ahí. Hasta aquí. Preguntas, consultas, alguna dificultad, alguna claridad en lo que he dicho hasta el momento. Gracias, Lira. Ya me estaba preocupando. No tienen duda, ¿algún elemento que les haya llamado la atención o esto ya lo esperaban para su futuro laboral? Profe, ¿Sí? en mi caso yo algo así me imagino que tocaría casos, pero igual escucharlos de cierta forma más psicológico siento que es más cuático. Así, con toda honestidad, es como algo complejo. ¿En qué sentido complejo? Porque No vamos, sé cómo decir, o sea, como, como, ay, como qué difícil ver a una persona con ciertos trastornos, ya sea alimenticio, psicológico, etcétera, etcétera, pero que tenga ya un trastorno como que, no sé, me da algo al corazón ver en un estado, por ejemplo, físico, deficiente, mal, no sé, no sé si me entiendes. Ah, sí, o sea, muchas gracias, Lira. Nicolás, no te lo esperaba. La verdad es que es complejo. Yo soy psicólogo, cuando estudié psicología teníamos ramos como introducción a la psicoterapia, habilidades terapéuticas básicas y una serie de temas. Y claro, cuando el primer trabajo que tengo que hacer es hacerle un taller, bueno, yo estoy trabajando en un programa que no era de salud, era de educación, que se llamaba Liceos Prioritarios, que tenía toda una visión de que si uno lograba mejorar la gestión en los colegios, iba a mejorar la educación. Implicaba que recién egresado a la universidad, teóricamente experto en hacer terapia, tenía que hacerle un taller a profesores de media edad de más de 45 años que no, no me querían en ese espacio. Y esa es parte del trabajo, el cómo generamos conciencia del problema, cómo generar problematización a ciertas pautas. Y en el ámbito de salud pasa eso. Lamentablemente, ustedes como trabajadores futuros de la salud van a tener una doble tensión. Por una parte, todo lo que ustedes saben de salud. Y probablemente, voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero
qué sé yo, comer nueces, no, nueces cajú, no, bien, así en adelante, sea, voy a poner pistachos, sea un excelente fruto seco que ayude y tenga una cantidad de elementos súper positivos. El tema es que el pistacho es carísimo. Y no hay persona que con sueldo mínimo, que viva muy apretado con una bicicleta financiera, que sea capaz de sostener una dieta en que parte importante sea el pistacho. Y el tema es que cuando uno habla de territorialización y de conocer sus territorios, es súper bonito el concepto. Pero en la práctica significa que ustedes van a conocer la pobreza y van a tener que adecuarse a condiciones súper inadecuadas para generar estilos de vida saludables. O sea, yo no sé qué estilo de vida saludable o qué, en mi ámbito de problemas emocionales, qué falta, cómo lograr que una persona sea sana y no tenga problemas emocionales viviendo con una familia, con su pareja y 2 hijos en un departamento de 30 metros cuadrados. O sea, si una persona vive en esas condiciones, es muy difícil mantener la salud mental. Es muy difícil mantener, por ejemplo, rutinas y estructuras sin chocarse con el otro. Probablemente si vivo en un departamento de 30 metros cuadrados, mis recursos socioeconómicos sean bajos. Y eso implica y va a impactar en mi nutrición, en su ámbito. Entonces, en ese sentido, el trabajo se complejiza, pero también es más desafiante, pero también más interesante, porque su impacto es mucho mayor en las personas. Voy a poner un ejemplo que da un profesor que me hizo clases cuando yo estudiaba psicología hace muchos años atrás, que decía, a ver, si una persona se quiere tirar de un puente y tú la atajas y hablas con él y esa persona cambia de parecer, ha hecho un excelente trabajo. Si después ves a una segunda persona intentando tirarse el mismo puente, intentándose suicidar, hace un excelente trabajo en evitar que se suicide. Cuando va la tercera persona y lo haces y vuelve a intentar evitar que se intente suicidar, pero no te has preguntado por qué la gente se quiere suicidar, no estás haciendo un excelente trabajo. Y parte básica de su labor en el mundo laboral y que es lo que se le está pidiendo ahora, va a ser hacerse esas preguntas. ¿Cómo lograr que personas con escasos recursos socioeconómicos logren generar estilos de vida saludables? Que vaya más allá de la clase de Zumba de la alcaldía. O incluso integrando elementos que hacen toda la alcaldía en Chile, que sé yo sé que dentro de todos los alcaldes han visto en el deporte una muy buena opción para ganar votos, entonces hacen talleres de baile entretenido, hacen talleres de zumba, hacen talleres deportivos, y que eso, si ustedes se coordinan bien en su labor futura como nutricionistas, y nutricionistas varones, que parece que siempre lo digo en femenino, van a poder generar estilos de vida saludables, que es su fin último. Y eso implica cierto tipo de coordinación que en este momento se ven difíciles, pero que en su práctica son mucho más sanos para ustedes. Ustedes es imposible, pero voy a ponerlo, que sean capaces de atender a toda la población con problemas de sobrepeso que hay en Nueva Aurora, por el Cefam de Nueva Aurora. No les va a dar el cuero, se van a enfermar y ustedes van a enfermar, se les va a dar burnout, van a cuestionarse el sentido de por qué estudiaron la carrera, y una serie de temas que le pasa a casi todos los profesionales de la salud y los profesionales de la educación, porque la carga laboral es mucho si atiendo caso a caso. Pero si soy capaz de generar prácticas y herramientas en la comunidad que le permita a esa misma comunidad ayudarse a sí misma y ser partícipe de su propia salud, su trabajo disminuye y le aseguro que no hay nada más gratificante, yo trabajo en un colegio, que ver la sonrisa de 300 niños por un trabajo bien hecho. Espero haberte dejado un poco, no tan mal, Lira. No, profe, no se preocupe. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, chiquillos?
Si no hay otra pregunta o consulta, nuevamente recordarles, los que no se han puesto presentes, por favor, pónganse presentes. El trabajo pueden entregarlo hasta el día sábado y solo implica el primer punto, no los 3. Los otros 2 son para la segunda parte del trabajo. Y eso. Fue un gusto haber tenido clases hoy día con ustedes. Voy a subir la grabación y el Power y aula durante la tarde y eso. Estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense, chiquillos. Chao, profe. Chao, chao Felipe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Ya, se me empezaron a perder. Chao, Chao, profe. profe. Chao.